el reino de Dios. Y quiero que me acompañes, como todos saben, al Evangelio de Marcos, y estamos todavía en el capítulo 1, 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa, Señor, de poder reunirnos y escuchar tu palabra y permitir, Señor, en nuestro corazón que está abierto, que esta semilla caiga en esta buena tierra y que dé fruto al 100%, conforme, Señor, a tu voluntad. Muchísimas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, recordemos que el Evangelio de Marcos nos muestra al Señor Jesús como siervo. Ya vimos cómo el Señor entra en la escena pública con humildad. Sorprendente, ¿verdad? Que viene, lo veíamos hace 8 días, cómo viene el Señor a Juan el Bautista con humildad. Él mismo se sujeta a la autoridad de Juan y es bautizado. Imagínense al Hijo de Dios, al Cordero Santo, al ungido del Señor, venir humildemente y sujetarse a una persona que está bautizando. Se parece tanto a nosotros, ¿verdad? Que apenas si nos dan como un cargo pequeñito y ya nos sentimos de que nadie nos puede mandar, que nadie nos puede ordenar ni decir nada, porque somos nosotros los que estamos por encima. Pero el Señor se humilló y dejó que Juan le bautizara. Qué hermoso es eso. Y así empezó su ministerio. Una vez que el Señor sale del desierto, porque ya veíamos hace 8 días cómo es bautizado por Juan e inmediatamente el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado, ¿verdad? Y una vez que el Señor sale del desierto triunfante, porque había triunfado contra las tentaciones del diablo. Cuando Él llegó allí, recuerden que el diablo, Satanás, lo tentó al Señor en 3 aspectos fundamentales de la vida del ser humano. Fue al hombre a quien tentó. No podía tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado. Satanás estaba tentando al hombre. Y lo primero que hace es esa tentación tan fuerte de el alimento. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y come. Llevaba 40 días y 40 noches en total ayuno, sin comer ni beber nada. El Señor estaba recordando en ese mismo instante lo que había pasado con el pueblo de Israel, que durante 40 años había estado vagando por el desierto. Pero ellos no se satisfacieron con el alimento que Dios les daba todos los días, que caía del cielo. Sino que se quejaron y dijeron: estamos ya hartos de este pan tan liviano. Nos acordamos de las grandes comidas que nos daban de balde en Egipto. Qué tristeza, ¿verdad? Pero el Señor le dice a Satanás, le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. El Señor ya estaba también tratando y parando completamente, diciéndole a Satanás lo que de Dios venía. ¿Qué era lo que Satanás quería hacer con el Señor? Lo que hace con nosotros, lo que hizo con el pueblo de Israel, lo que hace con nosotros aún, tentándonos, diciendo, tú puedes ser independiente de Dios. Lo mismo es que, oiga, el diablo ni siquiera es original, no siempre hace lo mismo. Claro que como que le ha dado resultado, porque eso fue lo mismo que le dijo a Eva. Come porque Dios sabe que el día que coman de eso se les abrirán los ojos y ustedes serán dioses. No necesitarán a un Dios, pueden ser independientes de Dios. Y eso fue lo que quería él también tentar a Jesús. Recuerde que estaba tentando al hombre. Le estaba diciendo, puedes ser independiente. No necesitas que el Padre te dé de comer. ¿Por qué? Porque tú lo puedes hacer. No necesitan que el Padre les dé a ustedes nada, porque con el esfuerzo que ustedes hacen, con eso es suficiente. Ustedes ganan, ustedes trabajan, ustedes hacen lo que nos decía ahora nuestra hermana. Con el esfuerzo de ustedes es que han ganado el pan con el sudor de su frente. No necesitan del Padre. Por eso nosotros muchas veces, hablando sobre el diezmo, ni siquiera lo traemos. ¿Por qué? Porque pensamos realmente no es Dios quien nos lo dio. Fuimos nosotros con nuestro esfuerzo. Yo trabajé todo un mes, he estado trabajando. Me he esforzado para ganarme estos pocos dólares. Y eso era lo que le estaba diciendo Satanás al Señor. Pero el Señor lo vence de esa manera y le dice, no solamente de pan vivirá el hombre. Pero, ¿qué hace? Continúa tentándolo y trata de alejarlo para que sea independiente, pero no puede, así que él viene al segundo tentación y lleva al Señor a ese lugar tan alto. Ya lo había tentado en la carne, porque es lo que nos da hambre y nosotros necesitamos comer. Pero ahora la tentación es contra el alma. Fíjense, llega y lo pone en un lugar altísimo. Yo no sé cuánto mediría el pináculo allá, lo más alto del templo. No sé cuánto mediría, pero seguramente que era bien alto. Y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, porque escrito está. De una vez él también, porque también conoce la Biblia, también la lee, sabe que va a ser vencido, pobre hombre, ¿no? Pobre Satanás, porque si ha leído toda, sabe que está bajo nuestros pies. Pero le dice, tírate, porque escrito está, que enviaré ángeles para que no tropieces. Estaba recordándole el Salmo 91, que tanto no lo sabemos nosotros, ¿verdad? Sabemos el Salmo 91, le estaba diciendo una parte del Salmo 91. Enviaré ángeles para que estén siempre guardándote y para que tu pie no tropiece en piedra. Imagínense esa tentación tan tremenda. ¿Qué habrías hecho tú? Eres un gran evangelista. Multitudes van a caer a tus pies. Imagínense al Señor lanzándose desde ese lugar y que vinieran los ángeles y lo recogieran. Se habrían convertido todo el mundo. Todo el mundo habría dicho, ay, sí, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Imagínense que viniera un ángel. Pero ¿sabe qué? El reino de Dios no se establece sobre milagros y señales. A nosotros nos gustan los milagros, y cuando hay alguna persona que hace milagros, algún famoso que hace milagros, todo el mundo quiere ir a verlo para recibir sus milagros.
Pero el reino de los cielos, el reino de Dios, no se establece en milagros y señales. El reino de Dios se establece en la gracia y la misericordia de Dios. Por eso el Señor le dice: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben? El alma es donde se encuentran las emociones y el intelecto. Tu razonamiento está en el alma. ¿No sería maravilloso que viniera y quisieran milagros? Pero el Señor no quería hacer milagros de esa clase, porque el Señor vendría como un siervo a servir, no a ser servido, sino a servir. Como no puede tampoco, entonces viene y le muestra todos los reinos de la tierra. Y le dice: voy a darte todo esto porque a mí me fue dado. Tengo autoridad para darlo a quien yo quiera. Imagínense lo que tan atrevido Satanás. Porque le dice, le muestra todos los reinos de la tierra y sus riquezas. Y le dice: yo te lo daré si te postras ante mí y me adoras. ¿Qué tal que nos hicieran a nosotros una ofertica de esas? Sería tremendo, ¿verdad? Ahí sí que probarían. ¿Sabe qué? Gracias, Señor, que fue Jesús. Porque estoy seguro que con una oferta mucho menos que eso, nosotros caeríamos. Debo decirles algo. Dios nos ama celosamente. Él lo dice: yo los amo celosamente. Y todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su corazón se ha convertido en parte del reino de los cielos. Y se ha convertido en la familia de Dios. Y el Señor nos guarda. Si el Señor no nos guardara, mire, ya muchos de nosotros habríamos caído en cualquier cantidad de pecados terribles. Adulterio, fornicación, robo, mentira, de todo habríamos caído. Pero el Señor nos guarda porque nos ama celosamente y no permite que caigamos en esos pecados. Por eso Él nos ama tanto. Pero el diablo le dice: mire, si te postras ante mí, te voy a dar todo eso, porque a mí se me fue dado. ¿Sabes quién se lo dio? ¿Sabes quién le dio todos los reinos de la tierra? Adán. Adán le entregó todo eso. El Señor le dio a Adán toda la autoridad sobre la creación de la tierra, sobre todo lo que tenemos aquí en la tierra. Se lo dio el Señor a Adán. Le dijo: vas a señorear sobre todo. Así que Adán era el dueño y se lo regaló a Satanás. Pero el Señor, viene esa tercera tentación, que es ya contra el espíritu, porque nosotros adoramos es en espíritu. Al Señor se adora en espíritu, y a Él le vino a tentar en el espíritu. Pero le dice el Señor: vete de aquí ya, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Qué hermoso que es nuestro Dios. Ahí ya dice que el diablo se fue para dejarlo por un tiempo. Y sale del desierto así triunfante. ¿Y cuál es la primera noticia que le dan? Juan está encarcelado. Encarcelaron a Juan. ¿Te imaginas tú cómo es que Satanás actúa? Él actúa fuertemente. Porque cuando tú sales de una victoria, Él te muestra otra a ver si te detiene.
Cuando estamos nosotros, mire, yo tengo que decirles algo, como decía ahorita Gaby, que estaba hablando con Johan, hablando que son los últimos tiempos. Y es verdad, estamos en los últimos tiempos. La persecución contra la iglesia es una realidad. Nosotros aquí, gracias a Dios, todavía estamos de una manera un poco libres para predicar, para reunirnos, para exaltar a nuestro Dios públicamente. Pero hay muchos lugares donde no se puede hacer. La persecución contra la iglesia va a venir de una manera tremenda, porque está escrito. Así va a ser. ¿Y qué pasa? El Señor está levantando aquí un ejército poderoso en esta ciudad y va a hacer cosas grandísimas en esta ciudad. Y resulta que de pronto van y nos dicen: mire, en Loja cerraron todas las iglesias cristianas. Ay, ¿ahora qué hacemos? Cerremos, escondámonos, vamos a reunirnos calladamente. Eso era lo que estaba Satanás mostrándole al Señor Jesús. Sales muy victorioso, mire, ya le encarcelé al que lo bautizó. Hace como un mes está encarcelado, porque se atrevió a decirle al rey que estaba pecando con la esposa de su hermano. Lo metieron a la cárcel. Pero el Señor: no pasa nada. Yo vine fue a predicar, yo vine fue a enseñar, yo vine fue a salvar, yo vine a dar las buenas nuevas de salvación y a proclamar que el reino de los cielos se ha acercado. Dice que el Señor vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y hoy podemos decir: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso fue lo que el Señor dijo. Encarcelaron a Juan, sí, no importa. Ya el tiempo se está cumpliendo. Encarcelaron a nuestros hermanos, los están persiguiendo, sí, bueno, no importa. El reino de los cielos está aquí, en medio de nosotros. El reino de los cielos es este remanente. Nosotros somos del reino de los cielos y el rey de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el rey de los cielos. El Señor estaba recordando todas esas cosas que había pasado el pueblo de Israel, pero ahora se va a predicar. Nos llama a nosotros a predicar. Cuando el Señor llamó a Adán, le dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán se había escondido. Y el Señor nos llama a nosotros y nos dice: ¿dónde estás tú? No, estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Sal de tu escondite. Sal de tu escondite. Ven, lleva las buenas nuevas de salvación. Ven. Dice la palabra que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Los vio y le dijo: vengan. ¿Ustedes saben lo que es eso? Lo que estos dos hombres pudieron haber pensado en ese momento. Voy a contarles cómo es que los rabinos, o sea, el rabino es un maestro de las escrituras, lo llaman rabinos. Ellos, para ser rabinos, necesitan estudiar muchísimo. En el tiempo de Jesús hacían lo siguiente: tenían a los hijos de los rabinos, los metían a la escuela rabínica, porque eso era de padres a hijos, y estudiaban 7 años estudiando la Biblia. De 7 a los 14 años. A los 14 años les hacían un examen y el mejor de todo el grupo
continuaba otros 7 años estudiando la Torá, o sea, la ley. Imagínense, 7 años y ahora el mejor de todos seguía estudiando otros 7 años. Los demás se iban y trabajaban en el oficio de los padres. A los otros 7 años, a los 21 años, volvían y les hacían otro examen. Y el mejor de la clase continuaba como estudiante de la Torá. Y ellos se hacían rabinos, se hacían maestros de otros. Imagínense, el Señor viene y a él lo tienen como un maestro y se acerca a estas personas que eran pescadores. Estos, yo creo que iban a la sinagoga porque, cada sábado, porque tenían que hacerlo. Era una obligación y tenían que hacerlo. Pero estos no sabían nada. Y que venga el rabino mayor y les diga: vengan, muchachos, porque los voy a hacer pescadores de hombres. Eso era algo que no podían creerlo. Yo ni siquiera saqué buenas calificaciones en la escuela. A mí, yo. Y el Señor le dice: tú, ven. Para ellos debió haber sido algo sorprendente. ¿Por qué me llama a mí? Y somos expertos, ¿verdad? El Señor, quiero decirles algo, mire, el Señor los está llamando a todos ustedes, a todos. Y somos expertos nosotros en decir: ¿a mí? Y tenemos miles de excusas. Señor, pero yo soy muy joven, o soy muy viejo, o yo tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá. Yo tengo que ver por mis hermanos o por mis hijos. Yo tengo que ver. El Señor está diciendo: ven. ¿Por qué te escondes? Nos escondemos en todo eso. Esos son solamente excusas que ponemos delante de nosotros para no servirle al Señor. Qué tremendo es esto. De verdad que uno dice: bueno, algunos te estarán pensando, tú lo puedes decir porque tú eres pastor y a eso te dedicas. No, el Señor no solamente llama a pastores, no solamente llama a evangelistas o profetas o maestros. El Señor llama a todos sus hijos para que lleven las buenas nuevas donde quiera que vayan. Así fue que hizo con estas personas. Dice que luego, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vino Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. 4 hombres que eran pescadores. El Señor los llamó a las personas que tal vez no sabían hacer otra cosa sino pescar y remendar redes. Los llamó y les dijo: mire, con ustedes 4 voy a hacer algo maravilloso, poderoso, glorioso, grandioso. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: mira, con ustedes voy a hacer algo grandioso, poderoso, maravilloso. Con ustedes, aquí en esta ciudad, aquí en Cuenca, voy a hacer con ustedes algo impresionante. Pero ¿quién es el que hace la obra? La obra la hace el Señor Jesús, que ya la hizo. Pero a través de nosotros el Espíritu Santo empieza a obrar para que alcancemos a muchas personas que piensan igual que nosotros, que hacen lo mismo que nosotros, que están perdidos como estábamos nosotros antes. Pero que el Señor quiere alcanzar porque nos ama con amor eterno. ¿Qué te exige Dios? ¿Qué es lo que te exige Dios? Tú puedes pensar: ¿qué me exige el Señor? Que ya deje todo.
que me meta a un claustro, que vaya a un seminario y me... No, Dios te está pidiendo es que dejes tu egoísmo, porque el fruto lo va a dar Él. Dejemos nuestro egoísmo y ya no nos encerremos más en Él y podamos mostrarle al mundo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Del fruto ya se encargará el Señor. Yo quiero hacerte una pregunta para terminar, ya vamos a terminar. Yo te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir al único Dios verdadero que se entregó por ti para que fueras salvo y para que tengas vida eterna? Mira, eso es lo único que Dios nos pide, porque una vez que nosotros nos entreguemos a Él para servirle, el Señor hace todo lo demás. Tú no tienes que hacer nada. Es más, si tú vas a tu oficina, yo cuento esto, una anécdota que pasó hace mucho tiempo, que estaba un hombre en la oficina, se conocían de mucho tiempo, y un día se encontraron, habían dos compañeros en la oficina por muchos años, juntos, y un día se encontraron en una iglesia cristiana, porque había una convención, había algo especial, y se encontraron, y cuando se encontraron, ¡wow! Ay, ¿tú eres cristiano? Sí, ¿y tú? Yo también. Llevaban años y no sabían ninguno de los dos que eran cristianos. Sí, porque así somos. A veces nos da vergüenza, a veces no queremos mostrar que si fuera otra cosa. Pero lo que el Señor nos está llamando es que salgamos de ese escondite. De ese escondite. No tienes tú que ir a decirle, mire, el Señor te dice que te vas a ir para el infierno. No tienes que decirle nada de eso. Tú no eres nadie para juzgar. Pero sí puedes decir, ¿saben? Dios me ama y también te ama. Puedes hablar de lo que Dios ha hecho en ti. A veces ni siquiera necesita uno nombrar al Señor, porque el Señor da testimonio de nosotros. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que se muestra ante los demás diciendo, miren a este hombre. Pero si hacemos las mismas cosas del mundo, estamos escondiéndonos. Si hacemos lo mismo, brindamos, tomémonos un traguito vamos a hacer lo mismo que hace el mundo, la gente no va a ver la diferencia. Pero te animo para que abras tu corazón para el Señor, que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que llegues a darle bendición y luz a todos los que están, no solamente en tu casa, sino en tu oficina, en tu trabajo y donde quiera que tú vayas, que alumbres, porque tú llevas la luz de Cristo. ¿Qué tal si te pones en pie un momentito y oramos al Señor, le damos gracias por su palabra y también, pues, creo que ahora hay café.